Hola chicos, acá les mando el video que les había dicho que les iba a enviar para explicar bien el tema de ácidos y bases que me parece que ha quedado un poquito inconcluso. Para esto quiero que recuerden un concepto que ya lo vimos el año pasado, que es el tema de iones. ¿Qué son los iones? Los iones son átomos que tienen carga eléctrica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que son átomos que adquieren carga eléctrica. ¿Por qué? Porque pierden electrones o porque ganan electrones. Si pierden electrones, se llamarán eh, iones con carga positiva o cationes, y si ganan electrones se llamarán iones con carga negativa o aniones. ¿Por qué les digo esto? Porque a lo largo de este tema empezamos a ver que aparecen distintas sustancias con signos positivos o negativos. Bueno, eso tiene que ver a la presencia de cargas eléctricas y eso se debe a que ganan o pierden electrones. Acá tenemos un caso importante y que va a aparecer mucho, que es el tema del hidrógeno. ¿Por qué aparece el hidrógeno? Porque el hidrógeno es uno de los compuestos más abundantes en la naturaleza. ¿Y qué particularidad tiene? Este átomo de hidrógeno tiene el núcleo y adentro del núcleo solamente se encuentra un protón que, como ustedes saben, tiene carga positiva. Y en su único orbital encontramos un electrón con carga negativa. Resulta que el hidrógeno puede perder este electrón y se convierte en un ion con carga positiva. Y en el caso del hidrógeno, ese se convierte en un ion con carga positiva o también se le llama protón, protón de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno solamente tiene un solo protón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando en los textos veamos que dice protón, en este tema nos estamos haciendo referencia al ion positivo que se forma del hidrógeno cuando pierde este electrón, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando vamos al tema directamente de ácidos y de bases? Ocurre lo siguiente, el concepto de ácido y base ha cambiado mucho con el tiempo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, los científicos se han interesado por saber qué características tienen las distintas sustancias, los distintos compuestos. Y han aparecido sustancias que han tenido mucha importancia por sus aplicaciones y esas han sido los ácidos y las bases. Bueno, definirlas ha llevado tiempo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los recursos con los que se contaba en un determinado momento, bueno, se podía utilizar una determinada manera de determinar si son ácidos o si son bases. Por ejemplo, si nos vamos a la antigüedad, la primera manera de determinar si una sustancia era ácido o base era de acuerdo al sabor. Y bueno, ¿cómo se hacía eso? Probando. Entonces, si tenía un gusto, un sabor ácido, y bueno, era un ácido. Ahora, si tenía un sabor astringente, un sabor más amargo, y bueno, decíamos era una base. Bueno, este concepto con el tiempo, esta manera de determinar si una sustancia es ácido o base, básica, ha cambiado con el tiempo, porque imagínense, han ido apareciendo nuevas sustancias, nuevos compuestos, y es imposible probar todo tipo de sustancias. Por lo tanto, este concepto ha quedado descartado. Algo que nos interesa, y también por supuesto con el avance de la ciencia, algo que nos interesa es que sepamos que, yo quiero que ustedes sepan, que el concepto de ácido y base son conceptos relacionados y son opuestos, ¿sí? Y a mí me interesaba que en el práctico pasado ustedes puedan ver cómo ese concepto ha ido evolucionando con el tiempo, cómo ha ido cambiando y de acuerdo al aporte de distintos científicos llegamos a los conocimientos que tenemos en la actualidad. Y ahí nos encontramos con la primera teoría, con el primer concepto, que es el de Arrhenius, un científico que él decía algo, una manera muy simple de determinar si una sustancia era un ácido o una base. Él decía, si vos una sustancia la mezclas con agua y se comporta de tal manera que libera un protón, o sea, libera este ion positivo de hidrógeno, es un ácido. En cambio, si vos pones una sustancia en agua y libera este otro grupo, este OH que se llama grupo oxidrilo o hidroxilo y tiene carga negativa, es una base. Entonces, ¿qué limitación tenía este concepto que propone Arrhenius? Primero que nada, que siempre la sustancia para ser considerada ácido o base la tenías que diluir en agua. Entonces, el ácido, acá tenemos uno de los ácidos más conocidos que es el ácido clorhídrico. Vos lo mezclabas en agua y se liberaba esto, ¿sí? ¿Quién es este? Este es el protón, el ion positivo de hidrógeno.
¿sí? En cambio, a una base no ocurría lo mismo, lo que hacía la base era liberar este otro compuesto que es un ion oxidrilo OH que tiene carga negativa. ¿De dónde sale esto, chicos? Esto sale del agua. Por ejemplo, el agua se dice que es una sustancia anfótera. ¿Qué quiere decir que el agua sea una sustancia anfótera? Quiere decir que se puede comportar como ácido como base. Y ahí vos la tenés al agua, que cuando vos al agua la disocias, obtenés por un lado el protón, que la convierte en que sea un ácido, pero por el otro lado también libera este otro componente que es el ion hidroxilo u oxidrilo con carga negativa que haría que se comporte como base. Después apareció el concepto propuesto por Brønsted, que acá ya vemos que se amplía la definición de ácido-base. ¿Qué quiere decir esto que se amplía? Que si nosotros nos retrotraemos a lo que les acabo de decir en lo de Arrhenius, él, para determinar que una sustancia sea ácido o básica, tenía que sí o sí disociarla en agua. En cambio acá, Arrhenius introduce otro concepto. Él dice que un ácido va a ser una sustancia que cede protones. Recuerden que cuando hablamos de protón, hablamos de el hidrógeno con carga positiva y la base va a ser quien recibe ese protón. Y acá él nos pone un ejemplo. Él dice, si nosotros mezclamos este ácido que se llama ácido clorhídrico con agua, estos compuestos cuando reaccionan se disocian. ¿Cómo se disocian? El hidrógeno capta el hidrógeno de este ácido y se convierte en este compuesto con carga positiva. Este compuesto se llama hidronio. Y el cloro pierde el hidrógeno y se convierte en un ion con carga negativa. Entonces acá estamos viendo cómo en esta reacción este compuesto actúa, que es el cloruro de hidrógeno, actúa como ácido y el agua está actuando como base. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque el ácido es el que pierde, ahí ustedes ven que lo pierde al protón, por eso es que acá aparece solito el cloro, y quien gana ese protón es el agua y se transforma en hidronio. Esto se llama hidronio. A mí no me interesa mucho que ustedes sepan hacerla esta reacción, sino sí me interesa que sepan cómo cambia el concepto de ácido y de base. Para Brønsted, un ácido va a ser cualquier sustancia que cede un protón o un ion positivo de hidrógeno y la base es quien lo recibe. Acá, ¿qué es el gran cambio entre lo que proponía Arrhenius y lo que propone Brønsted? Cambia porque para Brønsted el concepto de ácido o de base ya no depende de si está disuelto en agua o no, sino depende de la capacidad que tenga cada sustancia de captar o de ceder un protón. ¿Estamos de acuerdo? Eso es que quiero que noten, que perciban la diferencia entre el concepto de Arrhenius y el que propone ahora Brønsted. Y finalmente llegamos al de Lewis, que ya Lewis introduce la teoría de Lewis explicando el concepto de ácido y base. Nosotros no lo vamos a ver porque es muy complejo, pero lo que sí quiero que sepan es que Lewis incorpora un concepto bastante más amplio que permite incorporar a un montón de nuevas sustancias. Porque él, ¿qué es lo que dice? Que un ácido va a ser cualquier sustancia que recibe electrones y una base va a ser una sustancia que cede electrones. Acá apunta la mirada hacia los electrones. De todos modos, esto no lo vamos a trabajar este año porque es muy complejo. A mí me interesa que nos quedemos con el concepto de Brønsted y cómo él va a llamar ácido a aquellas sustancias que son capaces de ceder un protón. Y cuando hablamos de protón, repito, que es lo que les expliqué anteriormente, nos referimos al ion de hidrógeno positivo. ¿Por qué? Porque ha perdido el único electrón que tenía. Y la base es la que recibe ese protón. Y quiero que queden claro la diferencia entre los conceptos de Arrhenius y Brønsted, que tiene que ver con que Arrhenius hablaba de que los ácidos y las bases tenían que estar en solución acuosa para ver si es que liberaba un protón o liberaba el otro ion OH que se llama hidroxilo u oxidrilo. En cambio, Brønsted dice que la capacidad de una sustancia de ser ácido o ser base
depende de las características que tenga esa sustancia y de su capacidad de ceder o aceptar protones. Hola chicos, espero que este videito que les he mandado, que es un poquito extenso, me hubiera gustado hacerlo más cortito, pero bueno, no cuesta a veces sintetizar, les sirva para comprender este tema que estaba quedando pendiente, que era el tema de ácidos y de bases, y también les permita realizar esta actividad sencilla que yo les había mandado, que les estoy mandando para hacer. Quiero que les quede claro fundamentalmente esto, que el concepto de ácidos y bases ha ido cambiando con el tiempo y que lo que se menciona y que tiene que ver justamente con esto, que es el avance de la ciencia, cómo avanza la ciencia y los conceptos también se van modificando. Y quiero que les quede muy en claro también la diferencia que hay, como les decía anteriormente, el concepto de Lewis es para que sepamos nada más que esto se ha ido modificando y que han ido apareciendo distintos tipos de sustancias que también son ácidos y bases y no cumplían con las condiciones propuestas por Bronsted, por ejemplo. Entonces aparecen otros científicos que dicen, no, también es un ácido cuando, también es una base cuando. Pero en este momento nosotros no vamos a hablar, no vamos a estudiar esa parte porque es como más complejo, lo veremos más adelante. Pero sí me interesa que vean la diferencia entre Arrhenius y Bronsted, porque como el concepto con Bronsted se amplía para decir que una sustancia sea ácido o base tiene que ver con la capacidad que tenga esa sustancia, ese compuesto, para donar o ceder protones. Y no, como decía Arrhenius, que él para que determinar si era una sustancia, un ácido o una base, tenía que estar en una solución acuosa, es decir, tenía que disolverlo en agua. Acá aparece esto que les decía, la palabra protón como sinónimo de ion de hidrógeno con carga positiva. Eso tengan en cuenta, eso se refiere cuando hablamos de ácido o base, la palabra protón. Con la capacidad, con esta característica que tiene el átomo de hidrógeno de perder un electrón y convertirse en un protón porque queda con carga positiva. Quiero que les quede claro que se le dice protón porque el átomo de hidrógeno en su núcleo tiene solamente un protón. Entonces, si lo pierde el electrón, se le pasa a denominar protón. Ahora, en base a esto que les acabo de decir, quiero que puedan resolver la tarea que les estoy enviando, ¿sí? Y después les voy a mandar otra tareita más que tiene que ver con velocidad de reacción, que es un poco más sencilla y también va a haber un video explicativo, pero más cortito que este. Quería que esto básicamente les quede clarito. Bueno, era eso y lean bien las consignas y algunos videitos que les he mandado o audios que les mando por WhatsApp, porque a veces subir estos videos en la plataforma demora mucho tiempo y me gusta estar en contacto con ustedes. Un beso grande chicos y se cuidan mucho.